días anteriores. Y estuvimos haciendo relación también con el libro de Apocalipsis y algunas cosas. Y leyendo el capítulo 51, también estuvimos leyendo algo del 52. ¿Sí? Y empieza a aclararse un poco el propósito que Dios tiene para con nosotros en cuanto a la radiación y cómo nos va a afectar. Hablando del 51, el Señor dice: da la certeza en Isaías 51:3 que Dios consolará a Sion. En el contexto que he dicho esto es previo a la asolación por los babilonios. ¿Se acuerda que ha dicho antes que traería el rey de Babilonia, que estaría cautivo 70 años, lo cual registro también Zacarías? Y el libro de las Crónicas también habla de eso. Entonces, tenemos que dice así: ciertamente consolará Jehová a Sión, consolará todas sus soledades, y tornará su desierto como paraíso y su soledad como huerto de Jehová. Y allá será en ella alegría y gozo y alabanza y voz de cantar. Entonces 51:3, ¿cierto? Sí. Isaías 51:3, donde lo que dice: consolará a Sión. Consolará a Sión. Sión es Jerusalén, ¿cierto? Jerusalén, que significa ciudad de paz, ¿cierto? Jerusalén. Luego dice en el versículo 4: estad atentos a mí, pueblo mío, y oídme, nación mía, porque de mí saldrá la ley y mi juicio descubriré para luz de los pueblos. Entonces en el versículo 4, ¿esto se hace por medio de qué? De la ley y la ley. De que Dios da ley y juicios. Para iluminar. Para la luz del mundo. ¿Cierto? Iluminar el mundo. Sacarlo de su tiniebla. Por lo tanto, cuando nosotros vamos leyendo, el fin está relacionado con que Dios trae consolación, pero también hace juicio sobre las cosas. Nos parece un poco similar a lo que dice el Nuevo Testamento, ¿cierto? Que el Señor Jesús vendrá, como dice la palabra, en llama de fuego para dar el pago a los que no obedecen al Evangelio. Él viene a hacer un juicio. El juicio será sobre los que no obedecen al Evangelio. Como lo dice Tesalonicenses, ¿cierto? Y luego dice, más adelante 5, cercana está mi justicia, pero ¿en qué forma? Salido a mi salvación. Mis brazos juzgarán a los pueblos, y a mí esperarán las islas, y en mi brazo pondrán su esperanza, en mi diestra. Cuando dice cercanas de mi justicia, ¿qué también está cercana? ¿Está cerca de su justicia solamente o su salvación también? Mi justicia y mi salvación, ¿cierto? ¿Y qué dice después? Mis brazos juzgarán a los pueblos y en mí esperarán las islas. En mi brazo pondrán su esperanza. Juicio a las naciones y confianza en el brazo de Jehová. Cuando habla de juicio y después dice que van a ser deshechos los cielos, está hablando de lo mismo, ¿verdad?
Exactamente. Está asociado. Se alzaron los cielos vuestros ojos y mirad abajo a la tierra, porque los cielos serán deshechos como humo, y la tierra se envejecerá como ropa de vestir. Y de la misma manera perecerán sus moradores, mas mi salvación será para siempre y mi justicia no perecerá. Entonces, en el día que el Señor lo manifiesta, vamos a ser testigos de estas dos cosas. De hecho, el libro de Hebreos lo registra dos veces eso. ¿Se acuerdan que lo habíamos leído el domingo anterior? Fuimos a Hebreos 2, Hebreos 1, perdón, y leímos en el capítulo 1, versículo, cuando atribuyéndosele a Jesús esto, dice, claro, dice, y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú eres permanente. Todos ellos se envejecerán como una ropa, como una vestidura, y como vestidos los volverás y serán mudados o cambiados. Pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Y ese momento es cuando también dice el Señor, más adelante, en Hebreos capítulo 12, versículos 25 al 28. Leo así, lo dice el Señor. 25 al 29. Dice, Hebreos 12. Mirad que no desechéis al que habla, porque si aquellos no escaparon que desecharan al que hablaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecháramos al que habla de los cielos. La voz del cual entonces, en Horeb, ¿cierto?, en el monte Sinaí, conmovió la tierra, mas ahora aún ha denunciado, a una vez, y no dice, y yo conmoveré no solamente la tierra, mas aún el cielo. Citando a Ageo 2:6. Y esta palabra, aún una vez, declara la mudanza de las cosas movibles, como de cosas hechas, para que queden las que son firmes. Así que tomando el reino inmóvil, retengamos la gracia, por la cual sirvamos a Dios, alabándole con temor y reverencia. Lo único que va a quedar firme de lo que hoy existe en la tierra es el reino de Dios. Porque dice, y yo conmoveré no solamente la tierra, mas aún el cielo. ¿Cierto? Entonces, ¿qué es lo que se nos está confirmando? Que el día del juicio Dios conmueve cielo y tierra. ¿Y qué hace también? Hace juicio a las naciones y trae su salvación para todos nosotros. Y la descubre para la luz de toda la gente. Es decir, todas las naciones van a ver el juicio de Dios. Todos los que estén vivos en ese día verán la mano del Señor. El juicio de Dios. ¿Lo volvamos a Isaías de nuevo? Y en ese día Dios, ¿cierto?, en el 51, conmoverá los cielos y la tierra. Después dice más adelante, verso 12, 52, yo soy vuestro consolador. ¿Quién eres tú para que tengas temor de hombre, que es mortal? Hijo del hombre que por heno será cortado. ¿Por qué por heno? Porque viene hablando de juicio, ¿cierto? O sea, es para el fuego. Después más adelante dice en el 51,
Y aquí esto es importante entenderlo. No sé si usted relaciona esto, pero es Isaías 51, 17. Miren, hermano, qué bonito versículo que nos hace entender, nos hace entender que Dios, este mismo propósito que tiene en Isaías, lo cumple después de Apocalipsis. 51, 17. Y el versículo después dice, bueno, leo primero el 17, despierta, levántate, o qué, o Sión, que bebiste de la mano de Jehová el cáliz de tu furor, las heces del cáliz de aturdimiento bebiste y chupaste. Le va a tornar el desierto en paraíso, como dijo acá en el... Entonces, está acercándose el momento en que Dios ahora va a angustiar a los que la angustiaron, como lo hemos leído también anteriormente en el mismo Isaías, ¿cierto? Y Dios está quitando de ella y trae justicia y salvación. Entonces, está relacionado al fin del mundo con lo que le acontece a su pueblo y a Sión también, según lo que describe aquí, ¿cierto? Entonces, aquí la palabra dice... El verso dice, de todos los hijos que parió, no hay quien la gobierne, ni quien la tome por su mano, de todos los hijos que crió. ¿Qué pasó con los hijos de ella, con los descendientes? Dios quitó los gobernantes. Estas dos cosas te han acaecido. ¿Quién se dolerá de ti? Asolamiento y quebrantamiento, hambre y espada. ¿Quién te consolará? Es como para preparar la respuesta, ¿cierto? Esta pregunta es como para preparar la respuesta. ¿Quién puede consolar? ¿Estará consolada Israel si no tiene a su gobernante, que la gobierna? Ni que su hijo sea librado del cautiverio, ni que siga siendo asolado. Entonces Dios quita estas cosas, asolación, trae a sus hijos y le pone quien la gobierna. Recordemos las palabras de Lucas: Jerusalén será hollada de las gentes hasta que el tiempo de las gentes se cumpla. ¿Cuándo se cumple el tiempo de la gente? Cuando Dios, como leímos aquí, hace juicio en las gentes. ¿No lo leímos? Juicio en las naciones. Entonces Dios, este problemita lo ha apuntado para solucionarlo en un único momento. En una sola vez, cuando Él venga y traiga a su Mesías a gobernar sobre la ciudad. Esto quiere establecer. Pero va a forzar el anticristo ahí dentro de la ciudad. Y así como sacó los mercaderes del templo, va a barrer con todo el templo que Dios ya les dijo que no quería más que su umbral estuviera junto a su umbral. Y sería una ciudad cuyo arquitecto y fundador es Dios. ¿Cierto? Pero vemos entonces aquí que nos está explicando claramente el Señor que el fin del mundo tiene que ver con el propósito de Dios de qué? De ya no dejar más en asolamiento a Israel. ¿Cuánto dura el sufrimiento de Israel y de la ciudad? 1290 días, 42 meses. ¿Cuánto empezó el exilio de Israel? Lo leímos, Lucas 21. Será llevado cautivo a todas las naciones. Y Jerusalén será hollada a la gente. Bueno, aquí se nos está diciendo por Isaías, ¿cierto? Entonces Jesús entendía, porque él mismo también era hacedor de otras cosas, que el sentir de los profetas, fíjense, el mismo sentir de Cristo. Es como que la raíz hubiera aparecido, ¿cierto? Arriba, de nuevo en las hojitas como nuevo renuevo. Nos empieza a explicar las cosas que antes él mismo preparó, ¿cierto? En este caso, el propósito de Dios es hacer juicio en las naciones para liberar el cautiverio a su ciudad y poner quien gobierna ahí en ella. ¿Y qué se dispondrá en Jerusalén? Trono de misericordia, ¿cierto? Que de quien gobierne, lo hemos leído también en Isaías en el capítulo anterior. ¿Te digo cómo? Y esto nos descoloca ¿cómo se llama? Al Apocalipsis, no, bajo ningún punto. Porque Dios sigue hablando de que va a haber una ciudad, porque Dios va a extender su tabernáculo sobre nosotros.
¿Sabe por qué quiere que tenga su tabernáculo sobre nosotros? Porque nos quiere proteger. Él no quiere que nos haga más daño a su pueblo. Ese es el propósito. El que tenía problemas en el tiempo de Israel se metía al tabernáculo y se agarraba los cuernos del altar. Nosotros en el templo, del lugar donde más podemos estar tranquilos y que nada nos pueda acontecer, es en su santuario o en el junto a Dios. Y aquí, entonces, en el 51 dice: despierta, levántate, Jerusalén, ya no va a haber más el cáliz de Dios. ¿Y el que he dicho de nuestro texto? Consolará Jehová a Sión. ¿Cómo lo consolará? Porque está cercana su justicia y su salvación. ¿Dónde está la justicia? No hay ninguno justo. En el rey. En el rey que Dios trajo. Claro. Porque abogará por los mansos de la tierra, dice. Y con su boca, dice, el espíritu de su boca matará al impío. Dígame usted, ¿en quién podemos encontrar justicia? Si no es que conocía los corazones de los hombres, cuando le condenaban a la mujer pecadora que había adulterado, él le dijo: el que de ustedes esté libre de pecado, lance la piedra primero. Y cuando a él no le creían, le decía: ¿quién de ustedes me redarguye de pecado? Y el hombre que fue sanado por Jesucristo dijo: no sé si es pecado, pero una cosa sé, que si alguien es temeroso de Dios, dice, a este Dios oye. Entonces quedaba manifiesto de que si Dios respondía a las cosas que Jesús decía, él era un hombre a quien Dios escuchaba, por lo tanto recto, porque Dios no escucha a los pecadores. A los arrepentidos sí, pero a los perversos que mantienen su conducta y no se arrepienten, Dios no oye. ¿Usted dice la Escritura? Pero Jesús no hubo maldad en él ni engaño nunca. Y agradó a Dios de esa manera, ¿cierto? Se propuso el Señor, pues, en hacer su comida, en la voluntad del Señor. Y aquí Dios está diciendo, entonces esto equivale a fin del mundo. Levántate, le dice, ¿cierto? Pero más adelantito van a ver que le va a decir: levántate y resplandece. Y aquí dice: porque está cercana mi salvación. Bueno, Isaías 51 habla de eso, y en el 52. Ahora le dice, fíjate, despierta, despierta en el 17, y en Isaías 52:1 le dice: despiértate. 52. Esto es, va creciendo, ¿cierto? Despiértate y vístete de fortaleza. ¿Cuál es la fortaleza de Sión? La piedra del Jesús. Ahí ensalzaré el cuerno de su Mesías. Y la piedra pesada. ¿Sabes lo que es ensalzar el cuerno? Cuando se muestra todo el poder del ungido de Dios. ¿Dónde lo dice eso? Salmo 132, versículo 132, versículo 132, verso 17. Allí se refiere a Sión, porque eso está en el capítulo. Haré reverdecer el cuerno de David, he prevenido lámpara a mi ungido, y a su enemigo vestiré de confusión, sobre él florecerá su corona. Es decir, cuando gobierne el Cristo, va a venir a su fortaleza. Salmo, 132, versículo. ¿No nos alegra el corazón esto, que la fortaleza con la cual se viste Sion es el mismo Cristo? Amén. Si Dios está ahí, nada puede hacer ningún enemigo contra ninguna cosa. Bueno, y nosotros somos invitados a esa casa por Jesús, en la casa, aquí llamamos Jesús a la casa de su Padre, ¿cierto? Cuando fue a habéis convertido la casa de mi Padre, dice. O sea, reconoció que la casa de su Padre era el santuario, ¿cierto? Pero que iba a ser asolado.
Pero después por Isaías Dios había hablado, ¿cierto? Antes de que Cristo dijera, habló por Isaías, habló por Cristo y habló por medio de Juan. Que esto es temporal hasta que se acabe la asolación, hasta que ya Israel deje de recibir el castigo por sus pecados. Dios la consolará trayendo al ungido, que aquí sentará en Sión. De hecho ya lo sentó, está a la diestra de Dios. Siéntate a mi diestra, hasta que ponga tu enemigo por esta. Y lo traerá, ¿cierto? Para que gobierne la tierra. Bueno, maravilloso poder entender las escrituras con esa claridad, ¿se fijan? Si vemos el aparecimiento del Mesías, ¿qué quiere decir entonces para Sión? Que se ha acercado el tiempo de su consolación. Porque se está vistiendo de fortaleza, esperando en su Mesías. Y dice aquí... Primero la consulta, él está leyendo en la parte del 42, está viendo la concordancia de ¿cómo se llama? Dice que tenemos la alianza del pueblo con luz de la gente. Él se está refiriendo a Jesucristo. ¿A Jesucristo? Yo hago la pregunta, ¿qué ley tenemos nosotros hoy por la cual nos regimos? ¿Qué dice Pablo? No estando yo sin ley de Dios, 1 Corintios 9, sino en la ley de Cristo. Un mandamiento os doy, que os améis los unos a los otros, como yo os he amado. Pablo después dice que el cumplimiento de la ley es el que ama al prójimo, dice, el cumplimiento de la ley. Y por el contrario, el que dice que ama al prójimo, o sea, el que dice que ama a Dios pero aborrece al prójimo es un mentiroso. Duro mandamiento. Duro mandamiento. No es un duro mandamiento porque así nos trata a nosotros. Sí, pero el duro mandamiento. Nosotros somos los que queremos a veces la cosa media. Pues digo, el duro mandamiento para nosotros. Para nuestra carnalidad, claro. No, tenemos que soportarnos. En eso consiste que somos hermanos. ¿Cierto? Que nos sobrellevemos y nos ayudemos unos a otros en Cristo. Bueno, aquí es. La ley es Él entonces. La justicia es Él, nuestro Señor Jesucristo. Él viene a reinar en Sión en los momentos que se acaba su asolación y su castigo. Dios la va a fortalecer, poniéndolo a Él por rey ahí. Jesús dijo, todo puede estar me dado en el cielo y en la tierra. Imagínense que viniera a vivir con nosotros alguien que tuviera tal potestad. ¿Cierto? Y Jesús dijo, en la casa de mi Padre. Que nos llevaría a la casa de su Padre. Tal como David esperaba vivir en la casa del Padre por largos días, eternamente. Así que nosotros tenemos la misma expectativa que David, que interesante. Y el mismo Abuela nos dice que llegaremos a vivir en ese día, ¿cierto? Bueno, acá dice entonces, despiértate, vístete de tu fortaleza, Sión. Vístete de tu ropa de hermosura, oh Jerusalén, ciudad santa, porque nunca más acontecerá que venga a ti incircunciso ni inmundo. O sea, nunca más vas a ser asolado. Se acabaron entonces las asolaciones. Fin de las asolaciones. Pero en ese tiempo no se veían, todavía ni siquiera empezaban. Pero Dios sí está diciendo que hay un momento en que iban a acabar las asolaciones. Entonces el que leía esto tenía dos alternativas: no entendía o creía y esperaba. ¿Esto lo ve usted a Macedón o Magog? Hay que entender lo siguiente: cuando usted lee la Escritura en el Antiguo Testamento va a ver casi siempre muy pegadito la venida de Jesús con Gog y Magog, las dos batallas como juntas. Claro, nosotros sabemos que Dios nos pone por medio de Juan que hay un periodo de tiempo que es el tiempo en que están muertos los injustos, ¿cierto? Los 1000 años. Pero aquí siempre en el Antiguo Testamento, algunas cosas que las declararon por separado, siempre va a haber usted el fin de Israel, asociado a un juicio en la tierra, y que Dios trae su ungido, o trae la luz al mundo, y trae fortaleza a Sión. Entonces, vístete de fortaleza a Sión. Entonces empezaron todos a ponerle hierro por fuera a los muros, porque va a haber una guerra. ¿A qué se refiere vístete de fortaleza? A la manifestación del culto. A que el brazo del Señor, ¿qué dice que leímos aquí? ¿Se acuerdan? Y su confianza en el brazo de Jehová. O sea, no vamos a estar nosotros preparándonos para la guerra. Vamos a confiar en que el ungido nos va a defender. Si cuando Israel salía y salía David delante, ¿cuál era la confianza de Israel? En Dios. En que Dios había escogido a ese rey y que Dios lo iba a prosperar en todo lo que hiciera.
No convenía irnos contra él, sino a favor de él. ¿Se acuerdan que Jesús decía que el que no recogía con él desparramaba? Bueno, es lo mismo nosotros. Tal cual David. Tenemos a alguien que es más glorioso que David entre nosotros. A Jesucristo. Y si nos unimos a él y nos ponemos de parte de él, nos va a ir bien. Su suerte, porque Dios nos escogió. ¿Cierto? Y lo puso por rey. No solo de Israel, sino alto sobre los reyes de la tierra. Acuérdense que a él se van a mostrar todos los reyes de la tierra. Bueno, aquí entonces tenemos la maravilla más grande dicha, ¿cierto? 2. Sacúdete del polvo, levántate y siéntate, Jerusalén. Suéltate las ataduras de tu cuello. O sea, va a ser que estaba cautiva. Cautiva, hija de Sión. Me lo responde la misma Biblia. ¿Qué les parece? ¿Se acaba entonces aquí también? La cautividad. Asolación y cautividad. Pero ¿cómo yo podría pretender que Dios consolara a Sión sin su ungido? Qué maravilloso poder entender estas cosas. 52, versículo 3. Porque así dice Jehová: de balde fuisteis vendidos, por tanto sin dinero seréis rescatados. Isaías 52, 3. De balde vendidos, de balde seremos ¿quién? Rescatados. ¿Por qué grité y puse la mano en la boca? Para que se nos diera el sentido. Bien. Ya se pagó el rescate. Claro. Pero el lenguaje de Isaías sería equivalente a esto, que es lo que el hermano está diciendo. Déjenme encontrar aquí. Isaías, lo primero se cumple con Isaías 42, 24. De balde vendido. ...24 y 25. El otro se cumple con... Isaías 55, del 1 al 3. Ya, eso de que de balde fuiste vendidos, dice aquí. Isaías 42, 24. ¿Quién dio a Jacob por presa y entregó a Israel a saqueadores? ¿No fue Jehová contra quien pecamos? Y no quisieron andar en sus caminos ni oyeron su ley. Por tanto derramó sobre él el furor de su ira y fuerza de guerra. Púsole fuego por todas partes, empero no entendió, y encendióle, mas no ha parado mientras. O sea, todos los males que a Israel le vinieron por mano de Dios. Los vendió de balde, no por ningún dinero, los entregó gratuitamente, para que sufrieran el castigo de su rebelión. Pero ahora le está diciendo: yo deshice como nube tus rebeliones. Israel ha pecado contra Israel. ¿Cómo Dios ha procedido ahora en volverse a él? Tiene que perdonar, ¿cierto?, sus pecados, pero alguien tiene que pagar por ellos. ¿Cierto? Y aquí el Señor dice: sin dinero seréis comprados, ¿cierto? Y aquí dice en el seréis rescatados. Sin dinero. ¿Cómo se cumple eso? Isaías 55:1.
A todos los sedientos, venid a las aguas. Y a los que no tienen dinero, venid y comprad. Y comer, venid y comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. Jesús dijo, yo soy, mujer, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. El verdadero pan es el que da vida al mundo. Y también dijo a la mujer samaritana, dijo, mujer, créeme, cuando si quién es el que te pide agua, tú le dirías agua a él y él te daría agua que salte para la vida eterna, ¿cierto? Entonces Jesucristo es el que trae esta agua de vida, el que trae la vida eterna, a través del perdón de los pecados. Pero ¿cómo se cumple esto con nosotros? Dice, sin dinero, dice. ¿Por qué gastáis el dinero no en pan y vuestro trabajo no en altura? Y aquí vengo yo y compro sin dinero, ¿cierto? Por eso dice, sin dinero seréis rescatados. Comer y dice, venid y comed. Sin dinero, sin precio, vino y leche. La salvación, hermano, que hemos recibido de Cristo, ¿la hemos pagado? ¿Hemos pagado algo por ello? ¿Hemos pagado un rescate por ser liberados de nuestros pecados? Tal como el Papa quiso cobrar en los días de Lutero, ¿cierto? La salvación por dinero. ¿El perdón de los pecados por dinero? No, el Señor aquí dice, sin dinero, sin precio, vino y leche. O sea, lo que puede sustentar, ¿cierto? Pero aquí dice, ¿por qué gastáis dinero no en pan y vuestro trabajo no en altura? Oídme atentamente y comed del bien y deleitarás vuestra alma en grosura. Inclinad vuestros oídos y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma. O sea, aquí está hablando de resurrección, de vida eterna. Vivirá vuestra alma. Haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. ¿Cuáles son las misericordias firmes de David? No faltará quien se siente sobre el trono tuyo. Tu trono será estable como el sol delante de mí. ¿Cierto? Y eso quiere decir la promesa del Señor de levantar al Mesías como Salvador. Y después dice, he aquí yo le di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro de las naciones. ¿Quién es este jefe y maestro de naciones? Jesucristo. O como dice Salmo 72, alto sobre los reyes de la tierra. He aquí llamarás a gente que no conociste y gente que no te conocieron, gloriarán a ti, por causa de Jehová tu Dios, del Santo de Israel, que te ha honrado. Bueno, aquí entonces está diciendo claramente el Señor, de que este día en que ya sea, se le saque, ¿cuándo se le va a sacar del cuello a Israel? La cadena cuando aparezca el Cristo. El tiempo lo que tiene se cumple. Se cumple. Y ahora dice, porque así, Señor Jehová, mi pueblo descendió a Egipto en tiempo pasado, para peregrinar allá, y el Asur lo cautivó sin razón. Ahora, ¿qué de mí, dice Jehová, ya que mi pueblo sea llevado sin por qué, y los que en él se enseñorean lo hacen aullar, dice Jehová, y continuamente he blasfemado mi nombre todo el día, por tanto dijo, mi pueblo sabrá mi nombre. Por esta causa, en aquel día, porque yo mismo que hable, estaré presente. Ojo, leo aquí, 52:6, por tanto mi pueblo sabrá mi nombre. Por esta causa, en aquel día, porque yo mismo que dice que hablé, y aquí estaré presente. ¿Y aquí cómo va a estar presente? Cuán hermosos son los montes, los pies del que trae nuevas, del que publica la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, que dice a Sión, tu Dios reina. Después dice, voz de los atalayas, alzarán la voz justamente y darán voces diciendo, darán voces de júbilo, porque ojo a ojo verán que Jehová vuelve a traer a Sión. Cantaba alabanza, se alegraba juntamente, soledades de Jerusalén, porque Jehová ha consolado a su pueblo, a Jerusalén ha redimido, porque Jehová desnudó el brazo de su santidad ante los ojos de todas las naciones. ¿Cómo lo desnudó?
¿Cómo se produce entonces el día en que Dios vuelve a traer a Israel alabanza? Cuando el Señor descubre su brazo a las gentes. Y todos los términos de la tierra verán la salvación del Dios nuestro. Jehová desnudó el brazo de su santidad ante los ojos de todas las gentes. Y todos los términos de la tierra verán la salvación de nuestro Dios. Cuando Jesús echaba fuera demonios, dice: si yo por el dedo de Dios yo fuera los demonios, se acercaba a vosotros el reino de Dios. El término dedo de Dios está sacado del Antiguo Testamento. ¿Con qué fue escrito la ley? Con el dedo de Dios, dice. Quiere decir, si yo por el poder de Dios hago estas cosas, o como dijo Jesús, ¿por cuál de estas buenas obras que hago me apedreáis? Muchas obras buenas os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? El brazo del Señor se descubrió ante todas las naciones. El poder de Dios era en el Señor Jesucristo. De tal manera que cualquiera que veía entendía que Dios era con él. Que él era el ungido, el que Dios había señalado. ¿Qué pasó con Juan? ¿Por qué Juan fue sabio? El Bautista dijo: a mí conviene menguar, más a él crecer. ¿Quién iba a crecer más que él? Él lo sabía, es Cristo. Porque dice que descubrió su brazo. ¿Hay alguna similitud con algún versículo anterior que hayamos leído? Está. Y confianza en el brazo de Jehová. ¿Y aquí qué dice? En 52:10 dice: descubrió su brazo ante quién? Ante todas. Jehová desnudó el brazo de su santidad ante los ojos de todas las gentes. Y todos los términos de la tierra verán la salvación de nuestro Dios. Verán la salvación de nuestro Dios. Por lo tanto, aquí dice: apartaos, apartaos, salid de ahí, no toquéis lo inmundo, salid del medio de ella, limpiaos los que lleváis los vasos de Jehová, porque no saldréis apresurados ni iréis huyendo, porque Jehová irá delante de vosotros y os congregará el Dios de Israel. Ojo. Y dice: he aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido. ¿Sí? Una pregunta: ¿por qué dice salir cuando dice que la purificó? Se refiere a salir de la condición en que está Israel actualmente, ¿cierto? Asolada, haciendo impiedades, no tiene quien la gobierne, ¿cierto? Pero dice: no toquéis cosa inmunda, en el sentido antiguo testamentario, ¿cierto? De ser fiel a la ley de Dios. Salid en medio de ella, limpiaos los que lleváis los vasos de Jehová, porque no saldréis apresurados ni iréis huyendo, porque Jehová irá delante de vosotros y os congregará el Dios de Israel. He aquí mi siervo será prosperado, será engrandecido. ¿Qué significa prosperado y engrandecido? Ensalzado y será muy sublimado. ¿Quién es este que será muy engrandecido? ¿Quién es este su siervo, cierto? Y dice: ¿cómo se pasmaron de ti muchos? En tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Empero él rociará a muchas gentes. Los reyes sabrán sobre él sus bocas, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Lo que jamás habían escuchado. ¿Qué es lo que los reyes van a escuchar? Que cuando se les descubre el brazo de Jehová ante sus ojos, y todas las términos de la tierra vean su salvación. Este es nuestro Señor Jesucristo. Entonces aquí dice después en el 53 minutos, muy conocido: ¿quién ha creído en nuestro anuncio? ¿Y habla quién?
habla de los padecimientos del Señor Jesucristo para salvarnos, ¿cierto? La buena noticia de que el Señor Jesús tuvo que cargar por los pecados. Y dice aquí, bueno, entrando aquí lo importante entonces es decir, que Israel vendrá a luz, a levantarse de la tierra, irá a fin su cautividad, el juicio de Dios sobre ella se acabará cuando Dios exalte a su Mesías, ¿cierto? Cuando lo sublime, lo enaltezca, como dice en Isaías 51:13. Pero primero tenía que padecer. Perdón, 52:13. Mi siervo será enaltecido. ¿Cómo Dios lo enalteció? A los hombres. Lo resucitó. Y antes también, ¿cómo lo enalteció delante de los hombres? Dios era con él. Todo lo que él hacía, Dios moraba con él juntamente. ¿Cierto? Tal como a David, ¿cierto? David Dios le dijo a David, lo que te viniera al corazón, hazlo, dice, porque Dios está contigo, le dijo el profeta. Y en este caso nuestro Señor Jesús, que tenía vida en sí mismo, hacía las cosas con la potestad que Dios le había dado. Enaltecido. Entonces el Mesías es enaltecido, pero primero tiene que padecer. ¿Por qué? Porque si Dios pretendía borrar las rebeliones de Israel, tenía que pagar por los pecados. Por eso es que también habla de una expiación dentro de la siguiente semana, Daniel, que tenía que hacerse por los pecados, no solo del pueblo, sino del mundo, ¿cierto? Y aquí dice, 58, ¿quién ha creído en nuestro anuncio sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Aquí ha dicho que se va a descubrir el brazo de Jehová en el 51:10, a los ojos de todas las naciones. ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Sobre Israel no, porque ¿qué pasa? Que dice en Isaías capítulo 6, donde dice viento veréis. Viento veréis y no percibiréis. Y Dios envió a endurecer el corazón. Pero los pueblos sí lo van a ver, ¿cierto? Y aquí las naciones. Dice, sobre quién ha manifestado el brazo de Jehová. Subirá con redondo delante de él como raíz de tierra seca. Raíz de tierra seca. Como raíz de tierra seca subirá. ¿Dónde está? Aquí está haciendo alusión aquí. A lo que dice Isaías 11. Estará la raíz de Jesé que se levantará para regir las naciones. Subirá como raíz de tierra seca. Dígame usted, ¿dónde está el rey de Israel hoy día? Hay presidente, pero no hay rey. ¿Qué pasa con el rey de Israel? Ya no, el más rey de Israel, pensará en el mundo. ¿Quién podrá decir que Dios lo ungió a él? Tendrá que mostrarlo con la señal. ¿Qué él puede hacer? ¿Se acuerdan que Jesús le dio la señal? De hecho, ¿cómo podía saber que David era ungido de Dios? Porque primero, ¿cómo podía derrotar a tremendo gigante si Dios no era con él? ¿Cierto? Y después vamos viendo, cuando prevaleció sobre el enemigo, que Dios lo entregaba en su mano. Le fue bien, ¿cierto? Mi mano, que Dios lo iba a prosperar. Bueno, al ungido de Dios también Dios lo prosperará, lo va a prosperar. De hecho, ya lo prosperó, lo levantó y lo sentó a su diestra. No hay un lugar más alto. Altos son los reyes de la tierra, Dios los sentó a su diestra. ¿Alguien puede, de los reyes de la tierra, reclamar para sí ese don que Dios le ha concedido a Jesucristo? Nadie. Incluso están notificados de que se le acabó la pega. Se le ha acabado la pega. Claro. Porque va a haber un Señor y va a haber un solo juez. Pastor, una pregunta para los chicos que tengo aquí en el 53.1. ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Dios? Eso significa... La revelación. ¿Se manifestó sobre Jesús? ¿Sobre quién se ha manifestado? ¿Quién ha creído? Está hablando de los que han creído. Esa es la primera pregunta. Sí, pero ese es el punto. Es la misma pregunta, dicho dos veces. Claro. Dice, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? Los que creen son los que reciben el mensaje. ¿Se acuerda que dentro del capítulo hablaba de uno que publicaba noticias nuevas?
51:7. 52:7, perdón. No lo noté aquí. 52:7. Muy... ¿Qué dice ahí? Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegre nueva, del que publica la paz, del que trae nueva del bien, del que publica salud, del que dice a Sión, tu Dios reina. Pregunto, ¿quién es el que predicó la buena nueva primero? Jesús. La cual empezó a ser, la Biblia del Evangelio lo dice, ¿cierto? Empezó a ser predicada por el Señor. Entonces, ¿quién es el cantor de buenas nuevas? Jesús. ¿Y dónde las predicó primeramente? En la sinagoga. Se levantó a leer. El Espíritu del Señor está sobre mí. Él me ha enviado a predicar las buenas nuevas a los Ustedes saben el resto del capítulo. Entonces, este anuncio lo trae el ungido. ¿Quién ha creído a este anuncio que trae el ungido? Claro. Esa es la pregunta. Claro, a los que Dios no les endureció los ojos, ¿cierto? Eso no, sino que a los que les abren los ojos. Porque está diciendo que claro, pero... en aquel tiempo, Isaías anterior había dicho, los ojos de los ciegos verán. Pastor, ¿cierto? pero se puede entender la otra pregunta. ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Dios? Ese podría contestarse Jesús. No, porque la manifestación también puede ser que yo lo haya entendido o creído. Claro. Entonces, yo comprendo más bien que el brazo de Jehová está claro que Dios lo ha desnudado ante todas las naciones. ¿En quién se ha hecho notorio? En aquel que está haciendo señales. Claro, pero en este caso, haciéndolo con los ciegos. en este caso, por el contexto anterior, tendría que entenderse que se refiere Claro. a aquellos que han entendido la verdad. Porque, por ejemplo, en Isaías no, el contexto es, hay algunos que no ven esto. Dice, anda este pueblo, dice, oíd y no entendáis, ved, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vean con los ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se conviertan, ni ella para él sanidad. Eso lo leí en Isaías 6, versículos 9 y 10. Entonces, ciega los ojos. ¿Sobre quién se ha manifestado? Lo único que pueden ver esto sobre lo que Dios le abre los ojos. Ese es el contexto. Entonces, después hablando de él, subirá cual renuevo delante de él. ¿Cierto? Delante del Señor, entiendo. Y como raíz de tierra seca. ¿Por qué dice delante de él? Porque antes dice, sobre quién ha manifestado el brazo de Jehová. Y hablando de Jehová, dice que subirá delante de Dios, dice, como renuevo, como raíz de tierra seca. No hay parecer en hermosura, ve luego más atractivo para que le deseemos. Es decir, el pueblo no lo va a desear. Tal como dice la Escritura, la piedra que lo ha desechado será desechada cabeza de ángulo. Verso 3, después sigue desechado de entre los hombres, experimentaba el quebranto, se escondió del rostro, fue menospreciado, no lo estimamos, dice. Es decir, es alguien, el Mesías que trae la salvación es alguien que el pueblo no estima, esa es la señal. El Mesías que trae salvación es alguien que es despreciado, que es desechado, que no es estimado. Eso es muy importante que lo tengan claro, ¿cierto? Porque es alguien que el pueblo desecha, ¿cierto? Que no es estimado, que es despreciado y que es estimado. Cuando dice que subirá cual renuevo, entiendo en el sentido que se va manifestando, va creciendo delante de Dios. Usted cuando ve de un árbol que aparece algo verde, usted ve que viene con fuerza saliendo, ¿cierto? Claro. Y usted se hace la imagen de, este va a ser un árbol grande. Y si tú fueras un pajarito, le daría felicidad y dice, voy a tener más sombrita donde coger, ¿no es cierto? Claro. Ojo con lo que le pasaba a los que veían a Babilonia grande, como de enorme árbol, y dice que todas las aves del cielo hacían nido en ellos, ¿se acuerdan? Pero llegó el momento en que Dios le cortó. Pero este ungido está para crecer delante de Dios y no caer nunca más. Entonces, subirá cual renuevo, o sea, con la fuerza. ¿Cuál es la fuerza con la cual se levanta este ungido? El poder del Espíritu de Dios en él. O el poder de Dios en él. El ungido. Claro.
pero de tal manera que no hay otro como él. Ninguno de los anteriores, ni siquiera David, se le compara. De hecho, la Biblia dice, ¿no?, Jesús mismo declara de que él era antes que David. Y era para señalar a los hombres. Claro, David nunca dijo yo soy la resurrección y la vida. David no podía hacer eso. Pero este que viene, el que era enaltecido y muy sublimado, ¿cómo lo hizo Dios? Le entregó potestad de arrojar a los vivos y a los muertos, y previamente que levantó a los muertos, había entonces entregado por nosotros. Leyendo entonces aquí, dice aquí, como la Biblia hablaba acá de buenas nuevas, ¿cierto? Antes hablaba de perdón en Isaías, aquí hay alguien que se encarga de los pecados del pueblo. Dice, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades. ¿A qué se refiere Él con eso? A que sanó a los enfermos, ¿cierto? Y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Estamos tratando de no... Primera de Pedro 2:4, miren lo que dice, muy hermoso. Hablando de Jesucristo, dice, al cual llegando piedra viva, reprobada cierto de los hombres, pero elegida de Dios y preciosa. Primera de Pedro 2:4. Y luego él cita, ¿cierto?, más adelante, verso 6, por lo cual contiene la escritura, he aquí pongo en Sión, principal piedra de ángulo escogida y preciosa, o escogida preciosa, y el que creyera en ella no se confunda. Es decir, ¿por qué se puede uno confundir en esto? ¿Se confundieron los discípulos? Es imposible. ¿Dónde está más el problema que tiene uno? Cuando la gente ve que uno está en minoría, se empieza como a demonizar. El mundo entero desecha el Cristo. El mundo entero desechará al Cristo en los días del Anticristo. Por temor de la muerte. Si todos están en contra de Cristo, si están reprobados, no puede decir, pucha, a lo mejor estoy mal. ¿Sí? Pero esto no es algo que solo ocurrió en el día que él padeció, sigue siendo despreciado y desechado hasta el día de hoy. Así veo. Entonces dice, ella pues es honor a vosotros, que creéis, más a los que desobedientes, la piedra que los edificadores reprobaron, esta fue hecha, como sabemos, está en el Salmo 118, ¿cierto? Ella fue hecha cabeza de ángulo, y piedra de tropiezo y roca de escándalo, ¿cierto? Y al otro se refiere, este es Salmo 100, para los que están anotando, este es el Salmo 118, ¿cierto? La piedra que desecharon los edificadores. 118, 22. El otro es Salmo, Isaías. Isaías 8. 14. Donde dice, entonces él será por santuario más a las dos casas de Israel. Entonces él será por santuario más a la casa de Israel por piedra por tropezar y por roca para caer y por lazo y por red y al morador de Jerusalén.
hablando de la reprobación, de los reprobados, ¿cierto? Y finalizando entonces, el capítulo más importante de todo el Antiguo Testamento, y podríamos decir prácticamente, dice, verso 5, Israel estaba herido de llaga permanente por sus pecados, pero dice que, pero aquel dice, que fue despreciado y desechado, fue molido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. La gente dice, ¿cómo va a ser este ungido si todo Israel lo despreció? Y lo crucificó. Y Dios no lo defendió en la cruz y lo sacó de ahí como señal, porque ellos pensaban esa señal. Podría equivocarse uno. ¿Cierto? Claro, Jesús, como dice mucho de repente, no, si Jesús fracasó en la cruz, dijo, Padre, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y Dios lo escuchó. Claro, no entendió, la gente no entiende esto. Pero Él tenía que llevar nuestros pecados, dice aquí la Escritura. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. ¿Tiene escape la víctima cuando es señalada para el sacrificio? No, cayó la suerte sobre él. ¿Te recuerdan? El día de la Pascua, se separaba unos días antes al animalito y después se le sacrificaba, ¿cierto? ¿Y quién echó la suerte sobre el Cristo? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo. Dice, ofrecido por nosotros desde antes de la fundación del mundo. Dice, angustiado y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, como oveja delante de sus trasquiladores, ¿cierto? Enmudeció y no abrió su boca. Esto lo estaba leyendo él, eunuco, ¿se acuerdan? Cuando le apareció Felipe, ¿cierto? De la cárcel y el juicio fue quitado. Porque Jesús no fue a parar a ninguna cárcel ni se le hizo un juicio justo, ¿cierto? Dice, y su generación, ¿quién la contará? Porque cortado fue de la tierra, de los vivientes, es decir, fue muerto. Por eso David hablaba de la muerte de un Mesías. Pastor, la generación que la contará sobre el polvo de la tierra y no puede ser contado, ¿cierto? Claro, y su generación, ¿quién la contará? O sea, aun cuando él fue quitado de juicio y de cárcel, ¿cierto? Y fue cortado de la tierra a los vivientes, va a tener una descendencia enorme. Porque dice, por la rebelión de mi pueblo fue herido, no fue herido por otra cosa. Dispúsose con los impíos su sepultura, más con los ricos fue en su muerte, porque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. O sea, Dios no permitió que lo sepultaran con los impíos, miren qué interesante, sino que hubiera dado un sepulcro nuevo. Damos a ver que murió, ¿cierto? Y fue contado, aunque la gente lo contó entre los impíos, Dios no lo contó entre los impíos. ¿Entienden el concepto? Porque no hubo maldad ni medio en su boca. Con todo eso Jehová, a pesar de esto, de que Dios no encontró en él maldad ni engaño, Jehová quiso quebrantarlo, sujetando el padecimiento, cuando hubiera puesto su vida en expiación por el pecado. La única expiación que se registra en la Biblia, en los días de las 70 semanas profetizadas por Daniel, es esta que aparece en Isaías 53. Dice, expiar la iniquidad. Y aquí está hablando, cuando hubiera puesto su vida o derramado su sangre en expiación por el pecado, verá linaje. O sea, aquí está hablando de resurrección. Ninguna víctima que derramaba su sangre en el sacrificio antiguo judío, quedaba con vida, moría. Por eso dice, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, o sea, tendrá descendencia y vivirá por largos días. Está hablando de que este va a vivir y va a tener descendencia. Aquí yo y los hijos que Dios me dio. ¿Quién serían los hijos esos? Todos los que han creído en Él. Mi padre, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Verá linaje y vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. ¿Qué quiere decir que la voluntad de Jehová será en su mano prosperada? Que Dios no estará con él, ¿cierto? Del trabajo de su alma verá y será saciado, o sea, estará conforme. Con su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, o sea, con la verdad que él predicará,
justificará mi siervo justo a muchos, y Él llevará las iniquidades de ellos. O sea, por eso es que es el Cordero. Jehová cargó en Él el pecado a todos nosotros. ¿Quién lo cargó? Dios. ¿Quién lo cogió? Dios. ¿Para qué? Para que llevara la iniquidad. Entonces los sufrimientos del Cristo en la cruz fueron por causa de nuestros pecados. Y dice, por tanto yo le daré parte con los grandes. ¿Se acuerdan qué dice el apóstol Pablo referente a esto mismo? Se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios le ensalzó lo sumo. ¿Se acuerdan que dice, mi siervo será muy sublimado y exaltado? En el versículo 13 de Isaías 52 está conectado. Por tanto le daré parte con los grandes. Y aquí dice, aquí mi siervo será prosperado, será engrandecido, ensalzado y muy sublimado. Y ahí se cumple eso que estaba diciendo yo antes, pero antes primero tenía que, antes de ser exaltado y sublimado, tenía que padecer. Por tanto, yo le daré parte con los grandes. Isaías 53, versículo 12. Y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte. Por eso Pablo dice, hasta la muerte. ¿Se recuerda? En el libro de Filipenses. Hasta la muerte. Y muerte de cruz, dice, ¿cierto? Porque fue una muerte vergonzosa. Pastor, perdón. Cuando dice repartirá despojo, tiene que haber personas que fueron despojadas. Sí, cuando dice, por tanto yo le daré parte con los grandes, y a los fuertes repartirá despojo. Él a los fuertes repartirá despojo. ¿Qué quiere decir? Cuando uno reparte despojo, cuando una batalla ha terminado, ha ganado, usted saquea todo el botín del enemigo y de lo que queda usted reparte, ¿cierto? Eso quiere decir. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte. Entonces, ¿por qué Dios lo ensalza? Porque derramó su vida hasta la muerte. Miren que va claro aquí, ¿no? Y Jesús dice, por eso me ama el Padre, porque pongo mi vida, dice. ¿Cierto? Nadie me la quita, que quiere decir que Jesús no fue obligado a entregar su vida, lo hizo porque también nos amó. La voluntad de Jesús con la del Padre era una, los amos lo quisieron hacer, ¿cierto? Tanto el Padre como el Hijo. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los perversos. En Marcos 15, 28, usted puede encontrar la referencia, dice, Jesús mismo dice, ¿puede encontrar Marcos 15, 28? 15, 28. Y se cumplió la escritura que dice, y fue contado con los inicuos. ¿Y antes que viene diciendo? Crucificaron también. ¿Crucificaron también? Era la hora tercera cuando le crucificaron, el título escrito en su causa, el rey de los judíos. Crucificaron con él a dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice, y fue contado con los inicuos. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo, va, tú que regas el templo de Dios en 3 días lo glorificas. Y aquí dice, y fue contado con los perversos, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por nuestros agresores. Oró al Señor por los agresores, lo hizo muchas veces, pero ahí en particular dice, Padre, perdónanos, porque no saben lo que hacen. Dios les bendiga, mi hermano, que lo que hayamos hoy escudriñado en Isaías no haya sido tedioso, no haya sido inspirador, porque podemos leer las cosas saltadas, pero ahora estamos tratando de ir más en lo profundo, o sea, más profundamente en la escritura, si Dios nos lo permite. Y que veamos entonces que si queremos entender Apocalipsis, tenemos que ver cómo Dios quiso que estas cosas fueran ocurriendo. Y ya vamos viendo de que la historia es la siguiente. Hay un pueblo que está cautivo, con la soga al cuello, en manos de los gentiles, asolados por sus pecados, porque Dios lo vendió ahí. Pero ciertamente Dios lo consolará. Y de hecho dijo que lo consolaría trayendo aquí ¿cómo? Trayendo a su ungido, ¿cierto? Que sería muy sublimado y enaltecido. Que podría entenderse claramente que es el cumplimiento de aquellas frases que hemos leído hace poquito en la Biblia, que es el brazo del Señor. Dice, revelado o mostrado a los ojos de todas las naciones. Es evidente, no puede haber una restauración de Dios si no hay un Mesías que es puesto en ella como rey. De hecho, estaban ellos sin un rey, ¿no? Y junto con eso, establecer un reino de justicia en toda la tierra, lo cual tampoco hay. Así que nuestro Señor Jesucristo es el garante de todo eso.
La certeza que esto se cumplirá es que Dios, habiéndole al pueblo desechado y contado con los inicuos, que Dios quiso así que se fueran, siendo desechados del pueblo, esa es la señal de que el verdadero Mesías era eso. El que el pueblo desechara, ese era el Mesías que Dios había escogido. Dios le soltó a su diestra y le ha declarado a Cristo delante de todas las naciones. Cuando nosotros predicamos a las naciones el Evangelio, ¿cómo demostramos que Jesús es el Cristo? Que primero padeció, como dice la Escritura, ¿cierto? Y murió por los pecados. Pero que Dios le había resucitado de los muertos. Entonces queda claramente mostrado a todas las naciones que ha descubierto el velo de que este es el Hijo de Dios. Si los judíos dicen que no lo es, Dios sí dice que lo es porque lo levantó y lo puso a su diestra. ¿Quiénes tuvieron ese privilegio? Solo dos hombres grandes de Dios antes, ¿cierto? A Elías lo llevó Dios en un carro, vivo, a la diestra de su presencia. Y a Moisés, entendemos que como Dios lo sepultó, y también hay declaración de que se contradictió por su cuerpo, y Jesús lo fue vivo en la transfiguración junto con él, que está a la diestra de Dios. Y el mismo Señor Jesucristo, ¿cierto?, está sobre ellos, cuando él mismo dice, ¿cierto?, aquí hay uno mayor que el templo. Y Dios le bendiga a mi hermano, no sé si alguien más quiere añadir algo. Una pregunta. Sí. Cuando dice que es de raíz de tierra seca, yo entiendo que lo sacó dentro de una maldición, o sea, no lo hizo florecer de un huerto de Dios, ¿me entiende? Con puras bendiciones, sino que... Una tierra seca es una tierra maldita por Dios. Claro, maldición. Claro. Y por eso le digo, es como cuando se ve nada y de la parte más profunda de la raíz Dios saca algo, no la esperanza, ¿cierto? Claro. Por eso dice, estará la raíz de Yesé. En el fondo Dios fue al principio, ¿no?, de las cosas. De ahí sacó el Cristo. Bien, Dios le bendiga, hermano. Vamos entonces a dar por terminado.